si Esther llegase poco agraciada, vamos a decir, el rey no se fija en ella. No habría libro de Esther, no habría podcast, no habría nada. Ella adquiere una posición, puedo hacer y deshacer. Sin embargo, en el caso de Esther no significó poder, significó riesgo. No. El edicto iba a ser redactado para todos los judíos en el imperio. Es decir, estamos hablando de una masacre. ¿Por qué creéis que Esther hizo 3 días de ayuno y lo hizo así? A veces pensamos en el ayuno como varita, algo mágico. sí. Es decir, ayuno 3 días y se me acaban los problemas. Si tengo que perecer, que perezca. ¿Cómo llega a decir eso sabiendo que hay un riesgo real? Si tú supieras que vas a ir a un sitio y que hay una posibilidad de que te maten por tu fe. No sé fuerte, vosotras, ¿eh? yo sé que a mí a lo mejor el suelo se me mueve. Le dice, pues te quiero invitar a un banquete en palacio que he preparado, pero no vengas tú solo, ven con Amán, el malo de la historia, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, chan. Va con una estrategia. ¿Dónde la consiguió? Yo te lo digo. 3 días de ayuno y oración. ¿Habéis visto la peli de Una noche con el rey? No. Ay, es súper bonita. ¿Sí? Sí, es muy buena. Cuenta la historia de Esther y es que está tal cual, un culebrón. La vas viviendo y dices, madre mía, qué historia más así. Pero bíblica, es decir... Sí, está basada en la Biblia, sí. Sí, bueno, ya, pero que... O sea, que bien, es la historia bien bíblica. Tratada, bien sí, tratada la muy historia. inspirada. Y de hecho canta una canción Marcela... No sé si es Lily Guzmán o Marcela Gandra quien pone la banda sonora. Muy bonita, os la recomiendo. Está en una plataforma, no sé en cuál. Vale. Pero muy guay. Pero te iba a decir algo de esto de... ya. ¿Quieres que te diga un huevo de Pascua? Vale, dímelo. Sí. ¿Sí? Pues si coincide con el mío. Claro, luego no lo puedes usar, ¿eh? Que te conozco. ¿No te parece curioso que es como uno de los libros favoritos de todo el mundo? Eso es lo que digo. Normalmente a todo el mundo le encanta la historia de David y la historia de Esther. Y sin embargo es un libro en el que no se menciona a Dios. No aparece Dios haciendo... O sea, y nada, no se menciona a Dios, no sé. ¿Te has fijado en eso? Eso es un huevo de Pascua muy interesante. Pero el hecho de que no se mencione a Dios no quiere decir que Dios no estuviera ahí. Yo no digo que no estuviese, pero que me parece curioso, ¿no? Que es un libro de la Biblia en el que no se menciona a Dios. ¿No se menciona? No. Yo no lo he encontrado, ¿eh? No, es muy curioso. No, pero Dios estaba presente. Hombre, claro. Estamos hablando... Y hablabas de propósito, ¿no? De que es un libro que nos habla de propósito. Es que yo creo que, además, también me gusta mucho porque en general nos encanta hablar de propósito, ¿no? Del propósito de Dios para tu vida. Aunque es una cosa muy complicada de averiguar, ¿eh? O sea, tú le puedes preguntar a gente adulta y con varios años en el Evangelio y cuál es el propósito de Dios en mi vida y... Claro, pero tenemos que diferenciar entre el propósito general de Dios para el ser humano y el propósito particular de Dios para cada uno de nosotros. Es decir, a veces ojalá fueran los dos de la mano y uno pudiera tener consciencia de qué es lo que Dios quiere a nivel personal. Pero en todo caso, si no, hay un propósito general para cada uno de nosotros. Y ese propósito está ahí. Se trata de vivir la vida y se trata de entender para qué hemos sido creados. Y el problema de todo esto es un poco la identidad del creyente. Yo creo que a veces el no creyente tiene más identidad o más propósito en la vida que un creyente. Nosotros somos hijos de Dios. Luego, por tanto, juntamente con esa expresión, si te la crees, si realmente hay un propósito divino, aunque sea general. Pues yo creo que de esto vamos a hablar en el podcast de hoy. Y yo creo que la gente que nos está escuchando ya se puede haber hecho una idea por nuestra conversación. Pero ya nos están escuchando. Ya nos están escuchando, ya están con nosotros. Siempre me hacéis lo mismo, me tiráis la lengua. Empiezo a hablar como un loco. Y ya están aquí y como habéis podido escuchar, hoy vamos a hablar de Esther, una de las historias favoritísimas y estrellas de todo el mundo, y vamos a hablar de propósito. Sí. Así que bienvenidos a todos a Se Armó el Génesis. Os hemos escuchado, hemos dado un paso, un paso hacia atrás, hemos vuelto atrás al Antiguo Testamento y aquí estamos analizando la historia de Esther. Así que nada, coge tu taza, tu mate, siéntate en el sofá, ponte a hacer la cena, haz lo que quieras y acompáñanos en este
este ratito. Esperamos que lo disfrutéis. Y nos estaba hablando ahora Antonio de propósito, de somos hijos de Dios, de eso, del propósito general y el específico. Y es que suena muy bonito y muy inspirador, ¿no? Hablar de propósito. Dios tiene un plan para ti. Esa es la frase estrella del cristiano y la que más nos gusta decir. Y lo compartimos con la gente, lo contamos, lo pensamos, meditamos en eso y ponemos esta frase en redes sociales, ¿no? En nuestros estados de WhatsApp. Dios tiene un propósito para ti. Lo que pasa y lo que muchas veces la gente no comparte y no postea es que pues a veces seguir ese llamado pues tiene ciertas implicaciones y estábamos debatiendo antes de empezar de si nos cuesta la vida, si perdemos la vida, qué nos cuesta seguir ese llamado. Y es que al final, pues Esther no era profeta, ahora lo vamos a ver, no era guerrera, no tenía el ejército a su disposición. Pero tenía algo bastante frágil, pienso yo, y que muchas veces damos por hecho en nuestras vidas y no es tan así. Y tenía una posición. Y una posición pues, que podía perder así, en cuestión de segundos. Y aún así, pues ella dijo esa frase también muy cristiana, ¿no? Que es la estrella también del mundo evangélico y del mundo cristiano en general. Si perezco, que perezca. Tan bonita esa frase. Dramática. Tan dramática, tan de película, ¿verdad? Pues es que es un poco culebrón esta historia. Podría haber una interpretación así a lo turco, ¿no? A la novela turca de esta historia. Y es que nos damos cuenta al analizar la historia, y hoy lo vamos a hablar, de que a veces obedecer a Dios pues no se siente tanto como tener fe, sino como dar un salto al vacío sin red y que pase lo que pase, ¿no? Porque tú nos preguntabas antes cuando estábamos en la previa que si, ¿cómo nos has preguntado? Que si Esther, la pregunta que llevabas un rato intentándonos hacer, que si Esther sabía... Sí, no, que si no pensabais que Esther tuvo una lucha interna para hacerle caso a Mardoqueo y presentarse delante del rey, asumiendo, luego hablaremos de la palabra asumir, asumiendo que podía perder la vida, porque, a ver, no se podía presentar uno delante del rey de cualquier manera. Cuando Mardoqueo lo intentó lleno de cilicio y tal, sabía que no podía llegar. La única opción era Esther, pero Esther, a priori, aunque era una mujer de las más queridas para el rey, dentro de su grupo de mujeres, de su harén, no era fácil. Yo creo que esa mujer tuvo una lucha interna, porque la frase de me voy al rey, voy a presentarme delante del rey, voy a pedir audiencia al rey y que si perezco, que perezca, lo dijo al final de la historia. Sí. Es La decir, tuvo que convencer. Claro. Eso es. Que ella primero le dijo, pero tú sabes lo que pasa, que como no tal, claro, la pena es la muerte. Justo. Y dame 3 días de oración y de ayuno, es decir, como déjame que me prepare un poco para lo que me puede acontecer. Pues efectivamente, Esther diciéndonos, ¿no? Esos 3 días de necesito tiempo muerto para prepararme y estar lista, es pues un ejemplo de esto de a veces se siente como saltar sin red, ¿no? Y necesitas como ese momento de seguridad de eso, dame un Kit Kat, ¿no? 3 minutos. Y justo en esos momentos es donde se separa, podemos ver esta diferencia y podemos dividir entre los que creen en Dios y los que confían en Él, ¿no? Y Esther, yo creo que haciendo esa entrada, que no me voy a adelantar porque necesitamos que Mari Carmen nos cuente esta historia con propiedad, pero yo creo que eso justo es ese momento de, spoiler, pasar hacia delante del rey, denotó la confianza que Esther tenía en lo que ella estaba haciendo. Y yo quiero dejar, antes de continuar, una pequeña pregunta para que el público también pueda animarse y votar y contestar. Llegados a este punto, ¿qué creéis que fue lo que realmente convirtió a Esther en la persona clave para salvar a su pueblo? Os doy varias opciones. Vosotros en casa también decidid cuál. A ver. Opción A, su belleza. Era guapa, sí. Opción B, su posición como reina. Opción C, su valentía para arriesgarlo todo. Opción D, la ayuda de Mardoqueo. Repito la pregunta. ¿Qué fue lo que realmente convirtió a Esther en la persona clave para salvar a su pueblo? ¿Qué creéis vosotros aquí? Mientras la gente vota. Podríamos, en todo caso, meter una opción más. ¿Cuál? Que no la gente va a saber que no es la correcta. que era judía.
¿Eso crees que fue clave para que ella...? Si no hubiera sido judía, ¿qué sentido tiene que Mardoqueo intercediera? No tiene. Si estaba haciendo un edicto contra los judíos, el rey. Entonces también habría que valorar si por ser judía... yo es por complicarte la vida. Votar a la que... Votar antes que responda Antonio. Por favor, pausad el vídeo, votad y luego ya venimos a debatir. Vale, ¿tú piensas que ser judía era clave? Claro, hombre, lo tenía todo. Es decir, antes hemos estado compartiendo que efectivamente la belleza le hizo primero ser elegida para estar dentro del... que no sé que nos gusta la palabra harén, pero bueno, que estaba dentro del grupo... del círculo. El grupo selecto, de ¿no? mujeres. Influyó también que el rey se enamoró de esa mujer, llegó a ser su mujer favorita, preferida, pero es que era judía. Y yo creo que el ánimo cuando Mardoqueo, cuando su tío o su primo, como lo queramos ver según las traducciones de esta mujer, se acerca a ella para convencerla, yo creo que está yendo por esa parte de que tú eres judía. Piensa que a ti no te va a pasar. Si tú no haces algo, tú no piensas que el rey también a ti, por ser judía, te va a matar. Por eso yo creo que es importante también considerar esa opción. Se nos está adelantando la historia porque nos gusta y tenemos ganas de contarla. Yo solo quiero decir que yo pienso que es un cúmulo de todas estas cosas. Claro. Porque si no hubiese sido la más bella, a lo mejor el rey no se hubiese fijado tanto en ella. Si no hubiese sido la reina, por mucho que hubiese sido judía, no hubiese podido hacer nada porque con cualquiera de ahí del campo no se acercaba al rey. Claro. Si no hubiese sido valiente, no hubiese pasado lo que hubiese pasado. Y sin ayuda de Mardoqueo ahí moviendo los hilos, que nos gustan tanto estos personajes, mueve hilos, entre bambalinas, tampoco, pienso yo. Pero bueno, hay una respuesta correcta. Por favor, votad en casa. Y ahora sí, vamos a ir a... Yo sé que es el momento favorito de Antonio y seguro que en casa también, que es en el que Mari Carmen nos cuenta la historia de nuestro personaje elegido. Así que, Mari Carmen, un poquito desde el principio, que nos hemos adelantado y hemos hecho muchos spoilers. Cuéntanos sobre Esther. ¿Quién es Esther? ¿Quién es Esther? Vale, pues como hemos dicho, la historia de Esther es un poco culebrón. Un poco ahí, tiene de todo. Si... Para ir al principio tienes que saber quién es, ¿no? Pues Esther era huérfana, era judía y pues Mardoqueo era un pariente suyo que la adoptó como hija suya, ¿no? Y la crió como hija suya en Persia. ¿Qué ocurre? Que ahí había un rey, el rey Asuero, que este nombre siempre se me olvida, y había tenido pues problemillas, ¿no? Vamos a decir, con la reina que tenía y nada, pues dijo, vamos a buscar a otra y tal. Mardoqueo... Y nos gusta, lo del harén nos gusta, pero se buscó otra. Bueno, porque no le hizo caso y había una ley que la mujer tenía que obedecer. Pues esta mujer no obedeció, pues fuera. Sí. Claro. A otra del harén. A otra del harén. Entonces Mardoqueo dijo... Pues esta es mi oportunidad, ¿no? Que hemos dicho que estaba ahí moviendo los hilos y tal. Y le dijo a Esther, porque él la había educado en obediencia y tal. Le dijo a Esther, vas a ir y pues estás allí el tiempo que tengan que estar, que para que el rey se decida por una y tal, y vas a estar allí. Mardoqueo la estaba vigilando, a ver si yo voy a estar ahí mandando a esta muchacha y la van a estar tratando mal. Pues él la estaba vigilando, ¿qué tal? ¿Te tratan bien? No sé qué. Bien, todo bien. ¿Qué ocurre? Que, como hemos dicho, a lo mejor por su belleza, si Esther llega a ser, no sé, fea, poco agraciada, vamos a decir, el rey no se fija en ella. Entonces, no habría libro de Esther, no habría podcast, no habría nada. Entonces, el rey se fija en ella, tanto como para resaltarla del resto de las demás, y la nombra reina. Y aquí es cuando viene un poco lo que va pasando en toda la historia, ¿no? La nombra reina, ¿vale? Genial. Mardoqueo pues sigue ahí como un poco pendiente y tal. Y el rey pues también pues encuentra, bueno, hay entre medias, hay una trama. Hay una trama, hay cosas que pasan, que no sé qué. Pues cada uno se puede leer la historia y vais viendo que aparecen muchos personajes. Yo los libros estos que empiezan a decir
A lo mejor me pasa a mí solo. No sé quién, hijo de tal. No, ya te pierdes, ya te pierdes. Esos parrafitos me los salto. Yo sé que son importantes. Yo sé que son importantes y que por algo están ahí, porque son relevantes, pero yo me pierdo con los nombres. Entonces, ¿qué ocurrió? Que el rey, pues, nombró también como mano derecha, vamos a decir, ¿no? La mano del rey. A Amán. Amán. Y pues lo nombró para que pues, todos le hicieran caso, no sé qué, no sé cuánto. Vale. Mardoqueo no. Mardoqueo estaba ahí, ni se arrodillaba, ni se inclinaba, ni nada. Y se dieron cuenta. Y se lo dijeron a Amán. Y claro, pues él también se dio cuenta. Claro. Y dijo, ¿este señor qué es? Pues judío, no sé qué, no sé cuánto, tal. Pues vamos a hacer un edicto contra todos los judíos. Los matamos, sean mujeres, hombres, niños, lo que sean, y nos quedamos con sus bienes. Que esa segunda parte se nos olvida un poco, pero no solamente exterminamos a este pueblo, sino que nos quedamos con todo lo que le pertenezca. Y Mardoqueo se enteró y le dijo a Esther, mira lo que está pasando. Bueno, también hay otra parte de la historia que a mí me gusta mucho. Yo no sé si esto ya es huevo de Pascua o qué, pero en la parte en la que dicen el edicto o el tratado tal, se tiene que mandar a todas las naciones según su lengua. O sea, no me he enterado, porque no hablo ese idioma. En su propia lengua, No, claro. O sea, para que todo el mundo se pudiese ser consciente de lo que iba a pasar, se traducía a todos los idiomas que había. A cada uno según su lengua y según su entendimiento. Bueno, vuelvo a la historia. Paréntesis, antes de continuar con la siguiente parte de la historia. Claro, porque has soltado un montón de información, un resumen, me ha encantado, resumen. como siempre, maravilloso. Vamos a desgranar cositas. Entonces, podríamos decir que en el caso concreto de Esther, ella adquiere una posición, ¿no? Que tú puedes pensar, posición, me froto las manos, ya puedo hacer y deshacer. Sin embargo, en el caso de Esther, adquirir esa posición no significó poder, significó riesgo por este edicto que tú decías. Y yo quiero preguntaros, en este punto que vamos a ver ahora qué pasa en la historia y así, ¿qué creéis que es más fuerte? ¿El instinto de sobrevivir o el llamado sobre tu vida, la conciencia de ese llamado? Madre mía. Yo creo que al principio... Hombre, aquí se vienen con los deberes hechos, chicos. La pregunta. Pero, a ver, yo creo que obviamente Esther, la primera idea es la de la supervivencia, es decir, hay que sobrevivir, hay que vivir. Al fin y al cabo, no dejaba de ser una mujer judía y joven, además, virgen, dentro de un país que no era el suyo, esclava, no dejaba de ser una esclava, por muy reina que llegara a ser, ¿no? Y tampoco sería consciente del llamado. Yo creo que Esther no fue consciente del llamado, por lo menos en la primera parte de la historia que tú nos estás contando. Es decir, luego ya sí, luego es que los acontecimientos se disparan un poco, pero al principio yo creo que en Esther pesó más la supervivencia. ¿Crees que fue la supervivencia, el decir, aquí yo no hago nada, o la comodidad de decir, yo estoy aquí en mi posición de comodidad, esto no va conmigo? Hay un dicho en España que dice, ¿cómo es? A quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Eso se la bendiga, ¿no? Como diciendo, esos que se gestionen como puedan, que ya bastante tengo yo. ¿Qué crees que fue? ¿Supervivencia o comodidad? Yo lo tengo claro. ¿Tú qué crees? Yo creo que al principio fue supervivencia, un poco también. Claro, ella pues no tenía casa, digamos, ¿no? Y al estar ahí, pues encuentra un lugar en el que vivir, en el que pues estar cómodamente, digamos. Sí, pero al final lo que desemboca todo, yo lo que hace a Esther un poco dudar y todo,
es que era judía. Yo vuelvo a repetir, sigo con la historia. No es tanto la supervivencia, que efectivamente ella pues, tenía que sobrevivir y obviamente pues, estaba dentro del palacio y tenía una vida y tenía una comodidad y todo quiera. Pero cuando el tío le empieza a hablar y tal, va por la parte de que es judía. Yo creo que cuando ella se da cuenta de que ella es parte de ese pueblo al que el rey, su esposo, el rey de Persia, quiere aniquilar, se da cuenta, y yo creo que esa es lo que la ayuda, no tanto la comodidad, sino la identificación con ser lo que era, una hija del pueblo elegido de Dios. Y estamos hablando, y esto lo podemos trasladar también, lógicamente, hacer una reflexión personal también a nuestras propias vidas. A veces no es tanto el tema de la comodidad. Siempre hablábamos, hay que salir de nuestra comodidad y tal. Si yo parto de la base de que todos, con tal de obedecer a Dios, con tal de servir a Dios y tal, saldríamos de nuestra comodidad. Yo creo que el gran tema que nos limita a seguir el llamado de Dios es un poco nuestra identificación. La identidad. Muy interesante. Sí. En principio nadie sabía que era judía, porque ya lo estaba escondiendo. Lo ocultó, claro, por eso digo que a lo mejor para ella podría haber sido cómodo, ¿no? En el sentido de decir, bueno, pues yo estoy aquí, estoy bien, nadie sabe que soy judía, si encima se cargan a todos los judíos, no habrá judíos que digan que soy judía, con lo cual es un problema de otro. Porque me parece, o sea, estaba pensando en lo que estabas diciendo y es muy curioso que el identificarse dentro del problema, es decir, es verdad, yo soy esto, yo pienso que lo natural sería que generase esa posición de miedo, ¿no? De decir, oh, me va a pasar algo, entonces yo fijo que no soy judía. O sea, no, porque ahora lo vamos a ver en la historia, ¿no? Pero lo que ella hizo fue efectivamente ponerse un cartel de hola, yo soy judía. O sea, se identificó más como judía. Entonces, me parece curioso, ¿no? Que esa identidad, el tener claro la identidad, más allá del miedo, lo que hace es como que nos posiciona directamente en nuestro llamado. Pero no me voy a adelantar. Este señor hace el decreto y entonces llega Mardoqueo y habla con Esther. Estábamos ahí. Habla con Esther. Claro, yo iba a decir justo eso, que ella no dice, venga, me identifico como judía y tal. No, es que Mardoqueo la tiene que confrontar. Mira lo que está pasando, tú estás en una posición en la que puedes hacer algo por salvar a tu pueblo, ¿no? Claro. Y claro, de primeras ella como que intenta evadir, todos hacemos eso, intenta evadir la responsabilidad, ¿no? Pero es que tú sabes lo que pasa, claro, porque Mardoqueo le dice, ve y habla con el rey y le cuentas todo esto y que eche un poquito para atrás, ¿no? Y Esther le dice, tú sabes lo que pasa cuando alguien va a hablar con el rey sin ser llamado. Sí. Claro. Y Mardoqueo le dice eso a Esther. Esther le dice, tú sabes lo que pasa, sabes lo que me estás pidiendo, eres consciente de lo que me estás pidiendo. Había un riesgo real ahí, sí. El riesgo era su vida. Literalmente. Literal. Sí, claro. Porque lo que pasaba era que si alguien era sorprendido en el jardín, ¿no? En la entrada esta, en el huerto, en el jardín del rey, sin ser llamado, se acababa, lo mataban. A no ser pues que encontrara a favor del rey y dijera, venga, pasa, a ver qué quieres. Y eso es lo que le pasó a Esther. Pero Esther dijo, vale, yo antes de ir, lo que hablábamos antes, ¿no? Que decía Antonio, dame 3 días para que yo me prepare, vamos a ayunar, pero no ella sola, que eso es también otra parte que me llama mucho la atención. Es, no voy a ayunar, yo me preparo yo sola y ahora ya veo, a ver, ¿cómo hago con esto? No, le pidió ayuda a Mardoqueo también. Vale, pues ve, ayunas con toda esta gente, yo voy a ayunar con la gente que estaba con ella en palacio. Que no harén. Palacio, vale. La gente. Oído cocina. Y después de 3 días, pues ya vemos lo que pasa. Después de 3 días, pues Esther fue y efectivamente el rey le dijo... Venga, ven. Paréntesis aquí, antes de seguir avanzando en la historia. Porque me parece muy interesante, lo estábamos hablando antes, de los ayunos en la Biblia y tal, y el ayuno de Esther es un ayuno famosísimo. No sé si alguna vez habéis hecho el ayuno de Esther, 3 días ayunando.
Sí, por 3 algún días, tema en sí. concreto. Sí, 3 días. Sí. Sí, yo lo he hecho en mi vida personal y particular, el ayuno de Esther, por temas muy concretos de muchas cosas de conflictos internos y demás, voy a hacer 3 días de ayuno. ¿Por qué creéis que Esther hizo 3 días de ayuno y lo hizo así? No lo hizo ella, sino pidió, vamos a movilizar a estos y aquellos. ¿Para qué creéis que Esther usó esta estrategia? ¿Alguna idea? Bueno, primeramente, vamos, esto es un poco lucubrar un poco la Sí. historia. Primeramente que seguramente ella misma, bueno, pues estaría, ya os lo he contado antes, acerca de las luchas internas, cuando uno sabe que tiene que hacer algo, que tiene que obedecer a Dios, que tiene que tomar una decisión y tal, pues hombre, hay una lucha interna, yo creo que nos pasaría a todos, es decir, está ahí, y entonces necesitaría el tiempo y la ayuda de Dios, lógicamente, para ayudar. También los miedos, a ver... Ojito, ella sabía a lo que se arriesgaba si acaso no encuentra el favor del rey. Entonces los miedos también y el ayuno nos ayuda con esto, es decir, apartar esos días para buscar a Dios y para... Eso trae su alivio. ¿Por qué involucra al resto? Pues hombre, porque yo creo que ella sí tenía, y vuelvo a lo mejor soy muy repetitivo en el día de hoy, sí tenía muy claro que no era un asunto solamente de ella. Era un asunto del pueblo judío. Y no solamente de los judíos que estuvieran con ella en Persia. No. El edicto iba a ser redactado para todos los judíos en el imperio. Es decir, no solamente en la ciudad en la que ellos estaban, sino en todo el imperio persa de la época. Es decir, estamos hablando de una masacre. De una masacre. Entonces, yo creo que sí entendió las dimensiones de lo que significaba. Yo creo que al final se dio cuenta de lo que significaba el edicto y entonces, no, esto no es un asunto solamente mío, aunque ella tenía una parte suya personal, sino esto involucra todo. Por eso lo de involucrar. El ayuno es una de las armas más poderosas que hay. A veces no porque te solucione los problemas. A veces pensamos en el ayuno como algo mágico, sí. es decir, ayuno 3 días y se me acaban los problemas. Bueno, pues si piensas en esto y la gente que nos esté escuchando, si piensas así, equivocadamente, te vas a llevar algún... en mi pueblo se dice algún chasco, algún... ¿Cómo es la palabra en castellano? Sí, un chasco, sí. Un chasco, lo he dicho bien. Entonces, pero es cierto que el tiempo de ayuno que uno gasta, los 3 días y tal, tratan contigo, Dios contigo. Eso es una maravilla para poder vencer y afrontar los problemas que podamos enfrentar en la vida. Y entonces esta mujer hace el ayuno y se presenta delante del rey. Se presenta delante del rey. Y dice su frase. Ahí está. Sí. Su frase famosa que nos gusta a todos, ¿no? Si perezco, que perezca. Y allá voy. ¿Creéis que fue fácil para ella llegar a este punto? No. O sea, a mí me parece súper valiente. Para si mí, parezca que parezca. Y, valiente sí, fácil. Sí, fácil no. Pero el apóstol, creo que era el apóstol Pablo, si no me equivoco, si no, Antonio, tú ya sabes que estás aquí para corregirme. Yo te corrijo. Sí. Todas mis barbaridades. Él decía... hablaba mucho de esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia. Y basado en todas las experiencias que él vivía, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. El apóstol Pablo vivió su vida un poco y enseñó a los cristianos post ley, sino a los cristianos de la gracia, este mismo principio de si perezco que perezca, ¿qué valor tiene mi vida? ¿No? Creo que es en 2 Corintios que habla de yo entiendo que para mí el vivir es Cristo y que ese es mi fin, ¿no? Y no sé si Esther llegó a entender eso, la Biblia no lo dice, pero me parece muy bonito el simbolismo y el cómo lo vemos en el Antiguo Testamento con este si perezco que perezca y luego ya de una forma renovada en el Nuevo Testamento con para mí el morir es ganancia, el llegar a decir eso, porque podemos llegar a entender, para Esther fue muy difícil decir si perezco que perezca, porque realmente sí que había un peligro, riesgo real, sí, de morir, ella. Sí, claro. Sin embargo, para mí el morir es ganancia, que es como nuestro riesgo real hoy en día, que lo estábamos hablando antes de empezar el podcast, y pierdes tu vida, pero la entregas, pero el coste es realmente el
aceptar lo que Dios tiene para nuestras vidas efectivamente tiene un coste, y tampoco es fácil muchas veces el decir el morir es ganancia, porque no es solo el morir de me voy a morir y voy a irme al cielo con Dios, sino el morir a tantas cosas que hay en mí. Es tan valiente eso y tan difícil, igual de difícil que para Esther. Claro, Eso es claro. tema para otro podcast Sí. y otro y otro. No, sí, porque no se trata solamente de esa. Porque pensamos, es que cuando estábamos hablando en la previa, me estabais corrigiendo, os habéis atrevido a corregirme. Un montón a mí, de veces. Pero no importa, yo os perdono. La idea del llamado, o sea, cuando se planteaba, cuando me habéis planteado, ya vamos a hacer un podcast acerca de el llamado, te puede costar la vida, ¿no? Entonces yo os decía, no es que te puede costar la vida. No, es que te cuesta la vida. Pero claro, y vosotros estabais pensando un poco en el morirnos, en que te cueste la vida físicamente, como muchos en la Biblia tenemos muchos ejemplos. Y hoy en día, ojo, hoy en día eso pasa. Hoy en día, sí, bueno, hemos tenido noticias de Nigeria y de algunos otros países donde han masacrado a muchos creyentes en los propios lugares de culto, en las propias iglesias. Entonces, es decir, hay una persecución y tú puedes morir y perfecto. Y ahí es donde Pablo decía, para mí es mejor irme que quedarme, ¿no? Pero cuando yo hablo de perder la vida, el llamado te va a costar la vida sí o sí, pero en el sentido que tú me has dicho ahora, ¿no? Porque hay muchas cosas que te cuestan la vida. La comodidad, si es que antes, o sea, eso es perder tu vida, es decir, y Esther yo creo que pues, por lo menos lo llegó a entender, aunque yo creo que sí tuvo sus dudas, es decir, bueno, pues que perezca, o sea, si tengo que perecer, que perezca. ¿Cómo llega a decir eso sabiendo que hay un riesgo real? De perderlo todo. Pero la pero comodidad, ya la perdió. posición, la vida, todo. Ya esa decisión es pérdida. Qué fuerte Ya eso, me ha encantado. Claro, ya esa propia decisión que es tan dura de tomar es pérdida. Si tú supieras, es decir, si tú supieras que vas a ir a un sitio y que hay una posibilidad de que te maten por tu fe, ojito. Joder, es que es no muy sé fuerte, vosotras dos. Yo sé que a mí a lo mejor el suelo se me mueve. Anécdota random. En Semana Santa aquí en España siempre retransmiten Quo Vadis, Sí. que es una película del año de Mari Castañas. ¿Y tú la ves? Me encanta, me encanta. Y lloro tanto cuando salen esos cristianos en el Circo de los Leones y salen cantando, que yo muchas veces le pregunto a Dios. Le pregunto, no, le digo, a mí no me pongas en esa posición, porque yo pienso que yo saldría cantando, pero es que hay que ver con el león viniendo hacia ti y tú, ruge león, o sea, hay que vivirlo. Entonces, me parece eso, una gracia especial de Dios, y dos, pues eso, yo soy de las que yo digo, me gustaría pensar que sí, pero no lo sé. Quiero decir que sí. Uy. A mí me pasa igual, ¿eh? Yo digo, yo quiero pensar que sí, pero seguramente No, claro, cuando tiene leemos que ser Dios empujándote. Eso, yo creo que es a Dios algo. llenándote en ese momento. El Espíritu Santo también haciendo una obra en Esther y llenándola de poder y de firmeza y de fe y de mil historias, ¿no? Porque si no, de manera natural se podría hacer. O hablándote, es decir, también yo creo que a veces Dios también nos convence. Es decir, hay momentos en los que Dios te puede pedir cosas, tú no estás convencido. Yo creo que Dios te sigue hablando, convence. Es decir, si Dios nos pide algo, es porque quiere que lo hagamos nosotros. Porque claro, la opción 2, el cambio de guión, es, bueno, pues este no quiere, Mari Carmen no quiere hacer lo que le estoy pidiendo, bueno, pues me voy. Querrá que lo haga. No. Si se lo está pidiendo a Mari Carmen es porque quiere que Mari Carmen. Pero es cierto que también él conoce sus dudas, sus luchas, pero al final Dios te sigue hablando. Hay una frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? Si alguno quiere seguir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. Negarse es morirse. Ojito, Esther se negó. Se negó a sí misma. Porque es cierto que ahí sí que perdió la comodidad. Porque había un riesgo real de que el otro pues la matara, o si no la matara, pues dejara de ser la favorita. Entonces perdería toda su influencia que podía tener con el rey, ¿no? Y tome la cruz. Y sígame. ¿Tomar la cruz qué es para vosotros? A ver, la cruz es un símbolo de muerte. Para el cristiano de vida, en el sentido de que la cruz es vida, pero es muerte. Entonces, dentro del llamado, si algo tenemos que entender es que tenemos que asumir el morirnos a nosotros mismos.
el morirnos a nosotros mismos. Y esto es importante. En el llamado, Esther asumió que podía morir y nosotros en nuestra vida diaria tenemos que asumir que o es él o somos nosotros. Los dos a la vez es muy difícil. Y es algo que es muy fácil de decir, Total. ¿no? Aquí todos sentados con nuestro micro aquí delante. Sí, hay que morirse lo mismo, pero es que hay que vivir esa frase y hay que morir. Por eso pienso que, pues gracias a Dios, ¿no? Tenemos al Espíritu Santo y que Amén. hay una parte de la obra, Menos mal. una parte es nuestra decisión, que me ha encantado lo que has dicho. En el momento en el que tomas la decisión es cuando viene la pérdida a ti mismo, esa muerte, Sí, sí. pero luego hay una obra del Espíritu Santo que es el que lleva hacia adelante el resto, entonces es muy bonita esa conjunción. Y por ir avanzando un poco en la historia, entonces esta mujer, nos habíamos quedado aquí, que nos ha dado la frase Sí, para bueno, sí, ¿verdad? 10 minutos del capítulo, si perezco que perezca, y se presenta delante del rey. ¿Y qué le dice al rey? Y ahí yo creo que esto viene un poco de los 3 días esos, ¿no? Ujú. Y en la Biblia no lo dice porque no se menciona a Dios, pero en esos 3 días algo tuvo que pasar para que ella supiese cómo actuar de manera que todo saliese bien, ¿no? También. Y darle a ella un poco la confianza esa de decir, venga, para adelante, si perezco que perezca, ¿no? ¿Cómo actúa cuando llega delante del rey? No le dice, a ver, que me ha dicho Mardoqueo esto y que tenemos que cambiar, te quiero pedir una cosa. No lo dice así, porque esa habría sido la parte fácil y la parte fácil también para el rey habría sido, no, ¿quién eres tú para pedirme nada, no? Claro. Claro, ¿cómo lo hace Esther? Le dice, pues te quiero invitar a un banquete en mi casa, en palacio, que he preparado, pero no vengas tú solo, ven con Amán, que era el que había... El malo de la historia, ¿no? Chan, chan, chan. Chan, chan. Que luego veremos también qué pasa con el malo, porque ahí hay también una parte... ¿Puedo hacer un paréntesis? Paréntesis, venga. ¿Puedo, Raquel? Sí, claro, te cedo el paréntesis. ¿Dónde? O sea, fíjate, es que lo estás clavando, ¿eh? Cada día cuentas mejor las historias. No, pero lo has clavado, porque claro, es decir, no se presenta, tú has dicho, y muy bien dicho además, no se presenta delante del rey para decirle, oye, mira, ¿qué pasa esto con los judíos? Que, a ver, tío, o cariño, no sé cómo le llamaría, cariño, que no sé Tío, qué. y el rey te corta en la cabeza. No, es decir, va con una estrategia. ¿Dónde la consiguió? Yo te lo digo, 3 días de ayuno y oración. Es que me ha venido, mientras lo estabas contando, me ha venido la idea. Es decir, ¿dónde encontró esa estrategia tan bien diseñada? Yo creo que la encontró en los 3 días de preparación y de ayuno y de oración. Ahí Y no tienes. se menciona, es eso, no se menciona, Sí, pero... yo quiero sumar a esto que está diciendo Antonio, este paréntesis, a mi easter egg. Yo lo voy a soltar ya, porque Ya, es que es en este vale, momento. es que Cuando venga vuestro easter egg, soltarlo. chicos. Vale, Pero vale. yo tengo aquí apuntado que Esther pasa, porque además has hecho tu introducción que me viene de perlas, casi no lo tengo que introducir, pasa de ocultar su identidad, Sí. lo que ella es, a usar su propia identidad como un arma y una estratégica. O sea, un arma estratégica. Claro. Un arma y una estrategia. Y, o sea, que ella le invite a cenar, porque le podía haber dicho, no, vamos a dar un paseo. También lo podía haber invitado, y hablamos tú y yo. Le invitó a cenar. ¿Qué importancia tiene para los judíos el tema de la fiesta, las comidas? Hay muchos acontecimientos de la vida del judío que se tienen lugar en torno a una comida. Podemos pensar la Sí, Pascua, sí, sí. el Cordero, Sí, la Santa Cena de Jesús. Y ella utilizó algo que era de su pueblo como estrategia para llevar al rey a donde ella quería. Qué Sí. interesante, ¿no? De ocultar, no, que no se enteren que soy judía, te voy a traer a mi lugar y lo voy a usar como estrategia. Y efectivamente, la Biblia no lo dice, pero quiero pensar que lo encontró en ese Lo encontró en los ese tiempos. tiempo. Y hay un segundo banquete, que es la Claro. misma estrategia. Es la Claro, misma. es que ella empieza a usar su Sí, sí, identidad sí, de sí, judía sí. como propia estrategia dentro del plan. Muy interesante. Te hemos cortado, perdona, continúa. Le invita al rey y a Amán a un banquete. Y los dos súper contentos, pues van. ¡Qué maravilla! Amán, además, súper encantado con esto. Living. Claro, y el rey le dice, Que luego- ¿qué era lo que me querías pedir? ¿Cuál es tu petición? Aunque me pidas la mitad del reino, te lo daré. O sea, pídeme lo que quieras que te lo voy a dar. Le tenía encandilado a este señor. Claro, su belleza, Aparte no de sabemos, plan. sabemos. Bueno. Y ella pues sigue con la estrategia, ¿no? Todavía no le suelta la bomba de qué es lo que quiere. Dice,
es que lo que quiero es que vengáis otro día a otro banquete, mañana voy a preparar otro y tal. Bueno, pues se van. Amán, pues eso, lleno de alegría, de todo, que se lo cuenta a su mujer. Pues mira, maravilloso, nos han invitado y ha invitado al rey. ¿Y a quién ha elegido además del rey? A mí, porque soy súper importante y tal. Se lo cuenta a su mujer y a sus criados y tal. Y la mujer como que pincha ahí un poco, Claro, ¿no? la mujer en plan, ojo de loca, no se equivoca. Que siempre vemos ahí, ¿qué hay detrás? Le hemos dicho, Amán era el malo, pero es que en casa tenía la mujer también. Bueno, pobrecilla. Pobrecilla. Me da pena. Ahí aparece eso en la historia. Sí, Detrás aparece. de cada gran hombre hay una gran mujer, Aparece, eso es la aparece. realidad. Sí, es verdad. Y le dice, pero ¿tú te acuerdas de este señor que te está a ti incordiando? Mardoqueo, que estaba ahí en la puerta siempre, que no se inclinaba, que no tal. Y dice, es verdad, pues voy a ir y le voy a decir, ve y le dices al rey, le dice, y lo vamos a ahorcar. Vamos a construir una horca gigante, no sé qué, no sé cuántos metros tenía, 7 metros o algo así. Era. Exageración, por favor. Pero vamos, una cosa loquísima. Y le dice, pues es verdad que voy a ir a esto que va. Y el rey, pues también, pues loco de contento, no se podía dormir. Y se acuerda de que tiempo atrás había una persona que había evitado que unos malhechores vinieran contra el rey y tal. ¿Quién era esa persona? Mardoqueo. Chan, Y chan, dice chan. el rey, ¿y qué favor se le procuró a este hombre, ¿no? ¿Cómo se le honró? ¿Cómo se le...? No se le hizo nada. ¿Cómo puede ser esto? Claro. A esto que llega Amán y le dice, oye, ¿tú te acuerdas de esto? ¿Cómo es? ¿Qué honra se le daría a la persona que quiere el rey? No, primero preguntó qué honra se le dio, cómo le honramos. Y Eso, le, y di- claro le que dice, nada. Y le no dice, hicimos nada. Nada. Y le pregunta a Amán, ¿y qué le harías tú a la persona que quiere Eso honrar eso el es. rey? Claro, Amán de primera se piensa que es a sí mismo. Eso Dice, sí. Pues El- los el ego, mejores tenía buen ego vestidos, el mejor caballo, todo lo bueno. Y le dice el rey, pues maravilloso, tú te encargas. Ve a Mardoqueo y no te saltes ni una sola cosa de las que has dicho. El vestido, el caballo, el no sé qué, un montón de cosas que enumera. Y claro, ahí Amán tiene que agachar un poco las orejas y decir, no era esto a lo que yo venía a colgarle de una horca. El rey me lo está pidiendo, tengo que ir. Y fue y le a Mardoqueo y le vistió con pues, todo, ¿no? Todo lo que él dijo y lo cumplió. Antes de seguir, muy interesante porque justo hemos hablado antes y lo acabas de recordar, que Dios no aparece como tal nombrado en esta historia, ¿no? Sin embargo, sí que podemos ver movimientos que efectivamente venían de Dios y la mano de Dios moviéndose hasta en las tramas políticas, y lo quiero decir porque qué curioso, ¿no? Que este señor no se pueda dormir por la noche pensando en qué maravillosa es Esther, y de pronto llega un pensamiento y dice, oye, ¿y este señor? O sea, ¿no te parece curioso? Y yo creo que fue... Obviamente, pues Dios poniendo eso ahí, ¿no? El que muchas veces, y por bajarlo un poco a tierra, muchas veces pues pasan cosas en nuestra vida y decimos, jo, ¿dónde está Dios? ¿Qué está pasando? No veo a Dios. Y sin embargo, Dios está... pero colocando las piezas correctas y necesarias, aunque yo no las pueda ver. Totalmente. Pues está colocando las piezas que luego cuando todo se junta tiene un sentido. Sí, es pero, como un puzzle. Para el tiempo adecuado. Como un puzzle. Es decir, al final está claro que el pueblo judío al final no es aniquilado. Y bueno, ya llegaremos al final de la historia donde incluso se le da poder para poder defenderse y tal. Es decir, se consigue esto, pero que Esther no es la única pieza, estoy de acuerdo contigo. En el puzzle Esther tenía algo muy concreto, pero la pieza de Mardoqueo es importante. Y la pieza del rey, que yo lo tengo apuntado, se le fue el sueño. Entonces, si lo menciona... Es que normalmente yo creo que no se le iba el sueño. Entonces y recuerda el libro de las memorias. De pronto, así. Es que he apuntado el libro de las memorias, de las cosas que ocurrieron en el reino. Es decir, ¿de dónde le vino esa, estoy de acuerdo contigo, ¿de dónde le vino esa inspiración? Y empezar a leer y darse cuenta que aparece un hecho de esos malhechores y tal, y ese Mardoqueo... Que seguramente él no sabría ni que tiene relación con que Esther. ese Mardoqueo había tal... Y todo esto es como muy rocambolesco, muy como de...
Esther es una parte importante, Mardoqueo fue una parte importante, el rey fue una parte importante, hasta Amán fue una parte importante. Es decir, entonces, la reflexión que hago yo por llevárnoslo a tierra es decir, a ver, que yo en toda esta jugada de la vida, incluso en mis propias cosas, soy una pieza. Hay otra gente que va a completar mi llamado. Por eso, estar bien rodeado de gente adecuada, que puedan ayudarte a cumplir el llamado de Dios en tu vida. Yo creo que Esther llegó a ese punto por Mardoqueo, por Mardoqueo. Entonces, yo quiero entender que en mi propósito de vida no solamente me corresponde a mí, sino que hay otras personas a mi alrededor que son piezas fundamentales. Y aún los enemigos, y esto, claro, es muy fácil de decir desde aquí, sentados, cuando nos encontramos con los enemigos, vale, pero hasta los enemigos, hasta Amán tuvo su parte. Un malo tan malo como Amán hizo que al final se viera a Dios, aunque obviamente no se le mencione, pero se le vio. Y decías eso, Mardoqueo una pieza, Esther una pieza, Amán una pieza, Asuero otra pieza. Sí. Y sobre todas esas piezas, la soberanía de Dios. Sí, que no amén. necesita ni ser mencionado para Total. estar glorificándose En control en de absolutamente Total, todo. Sí. total. Y cuando estamos metidos en la vida, en la lucha contra esos amanes que tenemos, uy, qué bien me ha salido esto. Uy, qué bonito, qué Estos profundo. amanes que pueda haber en nuestra vida, aunque tú no sientas a Dios, Dios está contigo. Hace unos días escuchamos, no sé si fue el domingo pasado o el anterior, al pastor predicando, Dios no nos fallará nunca. Entonces, aunque no le sintieras, aunque pensaras que Dios está invisible en aquello que te pasa y tienes ahí el enemigo delante de ti, Dios está contigo siempre. Es uno yo creo que de los mensajes que también Dios no desampara jamás a su pueblo, jamás. Eso es. Y por terminar de avanzar y cerrar, esto, va Amán, le mandan que honre con todo lo que ha dicho a este buen señor, amigo Mardoqueo. Este buen señor. Amigo Este buen señor. Este buen Sí. señor, sí. Y bueno, y pasa esto, ¿no? Y al siguiente día, pues van al banquete y tal. Y le vuelve a preguntar el rey a Esther, ¿qué es lo que quieres pedirme? Y le vuelve a repetir la misma frase, ¿no? Aunque me pidieras la mitad de mi reino, Te daría. tuyo es. Y entonces ya Esther, pues sí que le cuenta. Pues mira, está pasando esto, lo de los judíos, el edicto este, y se revela, ahí es cuando revela mi pueblo, porque hasta entonces Sí. no se ve nada de ella no se identifica con los judíos. Y ahí es cuando dice, mi pueblo. Claro, yo estaba leyendo y yo digo, ay, ¿qué va a decir el rey? Música tensa. Claro, te falta eso, ¿no? Como hemos dicho, era un culebrón, pues te falta la historia esa de la música de detrás. Y el rey, pues, obviamente se lo concede, Sí. ¿no? ¿Y quién es este que ha mandado esto a exterminar a tu pueblo? Amán. Pues claro. Claro, el rey tiene ahí un momento no sé, Es que de duda, ¿no? es su mano derecha. Claro, es su mano derecha. Claro. Tanto que se va. Y dice, voy a pensar. Y se va al jardín. Y en lo que vuelve, yo no sé qué habría pensado de hacer o no. Pero claro, estaba Amán suplicando, no, por favor, no sé qué. Claro, la escena a lo mejor se podía malinterpretar. Y le dijo, ¿y encima qué haces con mi mujer? Pero bueno, a la horca. Y justo se da la vuelta a la historia. Plot y twist. La Sí, horca. sí. Plot twist, lo puedes coger para ti. Lo cojo. Y la horca que había diseñado Amán para Mardoqueo se convierte en su propio final, ¿no? Su propio destino. Y termina ahí. Y el final de la historia, pues lo que hace es que se da la vuelta a todo, ¿no? Todo, eso es. Se le concede a los judíos el poder de defenderse. Porque cuando el rey mandaba un edicto no se podía revocar, aunque pues, diera marcha atrás o tal. Se redacta otro edicto en el que los judíos sí que se pueden defender cuando llegue este ataque. Pues los judíos se defienden, ganan, todo maravilloso, Y al final yo tenía resaltado una parte que es, en el primer edicto era, vale, exterminamos al pueblo judío y nos quedamos sin bienes.
nos quedamos con todo lo que tienen. Ahora no, ahora lo que hacen es, los judíos han ganado, ¿no? Hacen fiesta y con lo que han recogido no se lo quedan para ellos, sino que lo donan y se lo dan a los pobres, ¿no? A los que tienen necesidad. Y es un poco la otra cara, ¿no? O sea, se había hecho algo con maldad y con algo turbio, ¿no? Un plan turbio había ahí y estaba todo mal. ¿Y cómo se da la vuelta? ¿Cómo tiene Dios controlado todo para que al final salga todo bien e incluso los menos favorecidos tengan su ganancia, ¿no? Yo tenía resaltado eso, no sé si es un plot twist, es un easter egg o no sé lo que es. Pero un easter egg interesante, sí. Madre mía, es que esa historia tiene de todo. Tengo otro más, luego lo suelto. Vale. Yo solo quería hacer un llamamiento desde aquí a @Disney. Estáis perdiendo dinero. No sé qué hacéis que no estáis haciendo esta historia. Sí, porque es increíble. Es que es una historia redonda y también da mucha, pienso yo, esperanza de decir, los planes, Dios tiene, sus pensamientos son más altos que mis pensamientos y como diría, creo que es Jeremías, tiene planes y pensamientos de bien para mí. Totalmente. Yo creo que el giro del guión, ya por adelantarme, porque me ha dado la idea ella, el giro del guión puede estar que, es decir, si yo hubiera pensado en una película sobre la reina Esther, pues hombre, Esther hubiera sido la heroína, consigue un ejército, el pueblo judío se rebela y a través de las armas y hay una lucha y al final, pues eso, ganan y allí, bueno, mueren los malos pero si te das cuenta la historia, el cambio es que con los débiles, escucha, con los débiles, solamente murió obviamente el malo, más malo, y ganaron la batalla, simplemente con gente que estuvo dispuesto, Mardoqueo, con una sabiduría enorme, Esther, con una valentía, antes hablabais del valor también de Esther, una valentía, tomó una decisión y también sabiamente, y realmente, bueno, pues te das cuenta que en la debilidad Dios se puede fortalecer. Entonces, para mí me parece es una manera tan bonita de acabar la historia, de ver la mano de Dios y también de pensar en nosotros, ¿no? Es decir, yo no sé cómo os consideráis vosotras, si sois gente fuerte, os consideráis strong, que dirían los ingleses, pero yo no lo soy, yo me considero el tipo más débil del mundo, es decir, me puedo venir abajo por cualquier cosa pequeña. Sin embargo, te das cuenta que en esa debilidad, diga el débil, fuerte soy. Dice. Sí. Entonces, pues estos débiles, porque Esther no estaba, por mucho que estuviera cómoda, no estaba en una posición. Mardoqueo, si era un judío, o sea, no tenía nada que pintar allí, no podía entrar ni en el palacio a ver, perseguido. Es decir, con los débiles Dios hizo algo extraordinario. Sí. De hecho, además, se sigue celebrando la fiesta, los judíos, sigue el Purim, siguen celebrando esta fiesta, la fiesta de la liberación de los judíos en los tiempos de Esther. Es que es muy interesante el tema de los judíos y sus fiestas, que a mí me encanta. Esta es una de ellas. Da para podcast también. Esa es una de ellas. Sí. Yo iba a decir que una de las cosas que más me está gustando de este episodio es que como se nota que habéis hecho los deberes, estáis todos deseando, quiero poner mi plot twist, mi easter egg. Entonces, bueno, ya hemos puesto los plot twists, os voy a dar... Después del tirón de orejas de la semana pasada, anterior nos regañó. La semana pasada, de cuándo fue, no me acuerdo ya cuándo fue, cuando lo grabamos, es decir, claro, ya venimos... Muy bien, muy bien. Veo que habéis hecho los deberes, acabamos de dar el plot twist y me estabais diciendo antes que teníais huevos de Pascua, para la gente que nos pueda estar escuchando por primera vez... No me lo quites, ¿eh? Va a empezar Antonio, con lo cual no se lo van a pedir. Maravilloso. Solo quiero explicar a la gente que, como estaba diciendo, puede que nos esté escuchando por primera vez, te recomendamos que te veas todos los capítulos de atrás, que aquí no nos aburrimos. Y es que el huevo de Pascua es como esa cosita que está ahí oculta para la vista de todos, pero que cuando la encuentras como que tienes un regalo, ¿no? Un huevo de Pascua. Habéis jugado a los huevos de Pascua, ¿no? Pues esto es. Me he explicado fatal. Pero bueno, Antonio, te voy a ceder la palabra. ¿Cuál es tu huevo de Pascua, tu easter egg? Bueno, hay algo de la historia que no hemos mencionado. Verás. Que está ahí
Y hemos dado por hecho que Esther llega al palacio y al final el rey la acepta. Y lo hemos concluido con esto. Pero había algo, lo que la historia nos cuenta es que si tú ibas allí, si tú ibas sin la cita, si el rey extendiera el cetro hacia ti, hallarías gracia para poder entrar. Ese es el huevo de Pascua de toda la historia, que él extendió el cetro a Esther, gracia. Y eso es lo que sigue pasando en nuestra vida. Es decir, yo no sé explicar la gracia. La gracia es una de las ideas teológicas más complicadas de explicar, porque lo resumimos solamente al favor inmerecido. Pues claro, eso es gracia. No me merezco algo y Dios me da algo, ¿no? Pero es que gracia es todo, es mucho más. Es decir, esta historia no hubiera llegado al final sin la gracia. La gracia de Dios, expresamente la gracia de ese rey hacia esa mujer, hacia Esther. Gracia, 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 gracia. Para mí, si la historia habla de algo, sería de la gracia de Dios sobre cada uno de sus hijos, que de una manera inmerecida consiguen que Dios pues, les mire con agrado y con favor. Y yo estoy encantado, yo de verdad, honestamente, agradecidísimo a Dios, porque mirarme a mí, es decir, si yo me veo los defectos, vosotros me veis los defectos, me veis como soy, y sin embargo Él sigue teniendo, con mis fallos y todos, me sigue extendiendo el cetro de la gracia. Entonces, para mí ese es mi huevo de Pascua y eso es, yo creo que el resumen de esa historia. Muy bonito, me encanta este huevo. ¿La gracia como una pieza más de este puzzle? ¿Podríamos entenderlo? Yo creo que eso es. Yo creo que la gracia es el puzzle. O sea, el puzzle se llama gracia. Me ha encantado. Y luego las piezas van completando precisamente la gracia, la gracia imagen de Dios. Ese Mardoqueo de noche, que venga a pensar de repente en el libro de las memorias y tal, y se encuentre escrito ahí que Mardoqueo le ayudó y todo. Es decir, eso es una pieza de la gracia de Dios que encaja, tiene su lugar, no lo es todo, tiene su lugar. Entonces, sí, claro. Sí, el puzzle es gracia. Muy bien. ¿Cuál es tu huevo de Pascua? Me ha gustado mucho. Sí, me ha encantado. Sí. Seguro que lo acaba de improvisar y no lo tenía preparado. No, ese sí, lo que no tenía era el guión, el cambio de guión que me ha dado la idea de ella cuando hablaba. Pues a ver, yo lo que decía antes, yo digo, yo no sé si esto es un huevo de Pascua o qué, pero para mí es algo que aparece a lo largo de todo el libro de Esther y no tengo yo la respuesta, pero es algo que a mí me llama mucho la atención y que yo creo que merece la pena ser mencionado y que todos busquemos ahí un poco de el porqué, ¿no? Y es la mención a los colores, porque Qué es bonito. un libro en el que se mencionan muchísimo los colores. Desde el principio está describiendo el patio del jardín y era de color azul y no sé qué y alabastro, y no son colores muy normales, comunes, digamos, sí. ¿no? Y sigue todo el libro te va mencionando colores. Cuando dice que estaban de luto por el decreto de los judíos, Mardoqueo estaba vestido de silicio y ceniza. Silicio es un color de luto, es un color como muy oscuro, como carbón, pero diferente, ¿no? Y al final se menciona que ese cambio, o sea, se menciona el cambio, ¿no? Hemos dicho, la historia termina bien, la victoria de los judíos, tanto que ese silicio que él vestía cambia a púrpura. Y púrpura es un color como de importancia, ¿no? De relevancia, de importancia, de autoridad. De autoridad. Me ha encantado, Mari Carmen. Sí. Y de hecho, quiero invitar a todo el mundo que nos esté escuchando y que haya llegado hasta este punto, que pueda revisar la historia y revisar esos colores y ver también pues, que Dios les habla a través de esos colores. Porque yo creo que pues, Dios es un Dios creativo. Creo el universo, con eso lo digo todo. Y los colores no los ha puesto en el mundo porque me apetece poner este color, sino que tienen un valor tienen un propósito. Y que efectivamente hable de los colores, los mencione de manera específica, tienen un porqué. No tenemos la respuesta, pero ya con eso nos haces pensar, tenemos la cabeza. Con eso no, pero está muy bien traído. La verdad es que, hombre, a ver, cuando la Biblia es específica, como tú estabas diciendo, es por algo, es decir, no...
No está haciendo simplemente una descripción. ¿Qué sentido tiene que nos describa cómo eran los jardines, como te dicen los colores, Claro. si la historia no tiene que ver con los jardines, tiene que ver con otra historia, ¿no? Entonces, bueno, pues me parece muy, muy bien traído, sí. Y antes de pasar a vuestra parte favorita, quiero lanzaros como una pregunta, ¿no? Y es, porque estábamos hablando de llamado, de propósito, de muchas cosas, y por diferenciar un poco entre llamado y propósito, ¿creéis que el que ella hubiese ignorado, ¿no?, ese llamado, que podemos decir que pues Dios la llamó para ese tiempo, que no hemos hablado de Claro, esa frase, no hemos hablado de esa frase, pero que si para este tiempo, quién sabe si para este tiempo tú has llegado al reino, es decir, había un llamado, el decir, te han llamado a este momento del reino para algo. Ignorar ese llamado, ¿creéis que hubiese repercutido en que ella no alcanzase o el propósito o el plan no se cumpliese? ¿Me he explicado? Es que Antonio siempre empieza a calcular. Pone caras y es como... Ignorar el llamado. Ignorarlo. Sí, o rechazarlo, o Bueno. no posicionarte, puede llevar a no alcanzar ese propósito. Bueno, yo creo que por lo menos lo dilata en el tiempo, ¿vale? Lo dilata en el tiempo. Yo creo que la frase que es cierto que no hemos mencionado, de quién sabe si para esto has llegado a este tiempo, yo creo que es un detonante también en el pensamiento de Esther, porque además a Esther le dan argumentos. ¿O es que piensas que el edicto no te afecta a ti? ¿O piensas que si hay un edicto para matar a todos los judíos, no se van a enterar que tú eres judía y por muy reina que seas, también te van a matar a ti? Es decir, entonces yo creo que eso es un detonante, ¿no? Yo creo que en todo caso a veces no es tanto que no quieras hacer o cumplir el llamado de Dios, sino la ignorancia de no saber que tienes un llamado. Es decir, que hay una voluntad divina sobre tu vida, por muy, en este caso porque era una reina, era alguien relativamente importante, pero da igual, seas lo que seas. Relativamente. Sí, bueno, claro, efectivamente. Sí, porque no era la reina, bueno, sí, llegó a ser la reina la favorita, es decir, pero bueno, tenía una cierta relevancia, ¿no? Es decir, no importa la condición que seas, si eres en la sociedad en la que vives, en el trabajo, donde seas, eres más importante o menos importante, tú has llegado a este tiempo. ¿Por qué vivimos? ¿Por qué hemos nacido? Bueno, yo nací en el siglo pasado, pero vamos. ¿Por qué Todos nací aquí yo? hemos nacido en el siglo pasado, Antonio. Ah, ¿sois de 1900 también? Del 1900. Vale. Bueno, Hacía pues falta somos... decir. Sí, pero yo soy de mediados de 1900, vosotros del final, ¿vale? Entonces, es decir, todos hayamos nacido donde hayamos nacido, en la época que hayamos nacido, hay un llamado y un propósito, Y yo creo que a veces la ignorancia no nos ayuda y otras veces no asumimos, y os dejo ahí la frase, no asumimos lo que tenemos que asumir para poder cumplir el llamado de Dios. Sí, lo vimos con Jonás, ¿no? Sí. Tenemos las dos caras de la moneda. Había un propósito muy claro, que Dios te habla, pues huir, retrasas todo, o puedes obedecer, que al final Esther obedece 3 días, venga. Pero no huye, Esther no huye. No, no huye, por eso son las dos caras. Son las dos caras de la moneda. Jonás y Esther. Sí. Hay cosas que nos van a facilitar, porque por ser un poco positivos, porque tú lo planteas como que te impide hacerlo. No. ¿Qué tendríamos que asumir para cumplir el llamado de Dios? Hay cosas tan sencillas. Primero, asumir que no vivimos para nosotros. Para mí es fundamental. Que vivimos para Él. Yo creo que es un antes y un después, ¿no? Antes y después, ¿no? Pues si tú asumes que has venido, si tú como hijo de Dios, como creyente, estoy hablando como alguien que sí cree en Dios y que trata de agradar a Dios, entiende realmente, asume que su vida no es su vida, eso le va a facilitar cuando Dios le pida algo en concreto a poder hacerlo, ¿no? O asumir que la vida no te va a ir fácil.
esa idea idílica, Ya. ¿verdad? Ay, soy cristiano, todo me va a ir. No. No, perdóname. contrario, ¿verdad? Sin No. ánimo de desanimar. No, si no quiero desanimar, todo lo contrario, se lo digo riéndome. Sí, sí, sí. Es decir, que yo, que tengo ya una edad, es decir, he pasado por muchas cosas, pero me he dado cuenta que Dios ha estado siempre conmigo. Pero yo he asumido que la vida no es entre comillas, un camino de rosas. Ujú. Aunque se puede estar gozoso dentro de las dificultades, se puede estar contento de las dificultades y se puede ser feliz en esta tierra, aun con muchas dificultades. Es decir, también lo creo, ¿eh? Entonces, tenemos cosas que asumir. Un poco lo que hablábamos, no sé si lo hemos llegado a hablar en el podcast, en la previa, porque Sí, ya bueno, hablamos de hablamos todo, a tanto todas horas. que de las dos puertas, ¿no? La puerta ancha y la puerta estrecha. Y la realidad de nuestra vida como seguidores de Cristo es que nuestro llamado pasa por esa puerta estrecha, no por la ancha, que es un poco también, yo creo que algo que el enemigo también utiliza para engañarnos, la amplia. Mira, cómo si eres hijo de Dios, ¿cómo te pueden pasar estas cosas? Pues, perdón. Soy hijo de Dios y me pasan estas cosas. Y gracias a Dios que soy hijo de Dios y las puedo pasar con Cristo. Y que ves la mano de Dios. Tengo aquí una frase apuntada. Ven, dinos tu frase. Porque yo me preparo el tema, ¿eh? Muy bien, eso es lo que hay que hacer. Asumimos que Dios es el dueño del resultado. Qué interesante esa frase. Porque podemos caer en la tentación de pensar que soy el tío más estupendo del mundo y que, bueno, pues soy espiritualmente, soy mucho mejor que vosotros y yo cumplo el propósito de Dios. Mentira. Somos instrumentos en sus manos, pero el resultado lo provoca Él. ¿Quién libró? La pregunta, y no es retórica. ¿Quién libró a los judíos del libro de Esther de no ser muertos? ¿Esther o Dios? Hombre, claramente, despertando al Dios ahí al rey por la noche, pues obviamente Esther no pudo ser. Claro. Sí, pero podemos pensar, Esther liberó al pueblo. Bueno, Esther fue una parte importante porque nos transmite mucho de Dios, obviamente, pero el resultado es de Dios. Dios había mirado a un pueblo, había mirado la aflicción de ese pueblo. Dios nos mira siempre ve nuestra aflicción, siempre ve nuestras dificultades, las situaciones que estamos viviendo, siempre viene a nuestro auxilio, absolutamente siempre viene a nuestro auxilio, y nosotros es asumir que estamos en sus manos, que dependemos de Él, y que en esa obediencia al llamado de Dios, al propósito de Dios, entender nuestra identidad, eso facilita el camino para que el resultado, que es de Dios, llegue, bueno, pues cuanto antes. También es cierto que, claro, cuando estamos en problemas estamos deseando salir de ellos. Claro, también es verdad, no digo nada. Por favor, escoge a otra. Ya basta. Bueno, y si decimos eso de ¿por qué a mí, Señor? O sea, no lo habéis dicho nunca. Yo ya he dicho que soy muy calimera, con lo cual eso está en mi boca, tristemente, y para riña mía propia, demasiado. Cuando yo era pequeña en la escuelita dominical, cantábamos una canción, creo que era en lugar de la de cumpleaños de toda la vida, pues se cantaba esta, ¿no? Entonces decía la canción, eres una promesa para el pueblo de Dios, que es una cosa que tú aprendes de pequeño, que la cantas sin más. Sí, está bueno. Pero estaba pensando en lo que estabas diciendo eso, de somos piezas y de eso, ¿quién salvó a los judíos? ¿Esther? ¿O quién? O lo que le pasó al rey. Y realmente Esther actuó en ese momento como una pieza, un instrumento para Dios. Y estaba pensando en esta canción que me ha venido a la mente mientras te estaba escuchando, el Somos una promesa. Sí. Realmente Dios nos usa como una promesa para su propósito en el mundo, ya nos vamos a poner un poco etéreos, ¿no? Pero dentro de su cuerpo, de su iglesia, somos una promesa para poder alcanzar y llegar, no solo para nosotros mismos, para los demás, porque nunca sabemos si para esta hora Dios nos ha llamado, ¿no? ¿Para qué nos ha llamado ni qué es lo que Dios quiere de nosotros? Y si viviésemos realmente nuestra caminar en esta tierra con esa conciencia de soy un instrumento en manos de Dios, lo que me pasa, lo que vivo, no es azar puro y duro. Estoy respondiendo, soy una respuesta dentro del pueblo de Dios a un propósito para Dios. Qué bonito es esto. Sí, esto de las y a veces sin pretenderlo, o sea, sin ser nada intencional. Porque como Esther,
Esther estaba escondiendo que era judía hasta cierto punto que ya no pudo esconderlo más. Y aún así, Dios usó eso que ella estaba escondiendo para un propósito muchísimo mayor. Nosotros a veces en nuestra vida, a mí me pasa, yo no voy pregonando que soy cristiana. Y, ¿No llevas una camiseta y depende... al trabajo? No, no tengo ni camiseta ni cartel. Vaya, vamos a pedir a la productora que las empiece a hacer. Entonces, hay veces que aunque por mucho que tú quieras esconderlo, según el contexto en el que estés, ¿no? Es tu identidad. Y Dios usa tu identidad dentro de todas las circunstancias en las que estés y en lo que... donde Dios te lleve. Por eso digo que aun sin ser nosotros intencionalmente, pues voy a hacer esto, no sé qué, porque Dios está conmigo, Dios nos usa igualmente. Sí, sí, y además Dios nos usa para apoyar. O sea, Dios nos ha puesto en un entorno, nos ha puesto en una familia determinada, con unas parejas determinadas, tenemos hijos, estamos en una determinada congregación, tenemos amigos. Es decir, ¿quién sabe si nosotros somos una de esas piezas que va a ayudar al otro a poder cumplir su llamado en esta tierra? Bueno, para mí eso es, me parece también importante a reflexionar. Es decir, a ver, que esto no es casualidad. Yo no estoy de casualidad aquí, no estoy de casualidad tampoco con vosotras. No os conozco porque sí. Es decir, bueno, hemos coincidido, bueno, pues han dicho, vamos a llevar a Antonio al podcast este. No, a ver, os conozco, mi familia, mis propios hijos. Bueno, pues eso también es bueno e importante reconocerlo. Y por ya terminar de cerrar, porque esta historia es larga y nos ha dado para mucho, no os quiero decir el tiempo que llevamos, que os vais a asombrar. Vamos a ir al juego y a cerrar rápidamente. ¿Vamos a jugar? Sí, y después del juego ya cerramos. Vamos a jugar. La dinámica de hoy la he llamado ¿lo harías igual? ¿Vale? Bueno. Entonces os voy a plantear varias situaciones donde hacer lo correcto tiene un coste. Y os voy a decir, hacer lo correcto es esto y el coste es esto. Y la pregunta es, ¿lo harías igual que Esther sabiendo este coste? Y explicar vuestra respuesta. ¿Vale? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar? Tú, que a mí me da la risa. Venga, Tú empiezo primero. yo, lo hago igual de mal, empiece o vaya después. Así que... Vale. Lo correcto es defender a alguien y el coste es quedarte solo. ¿Lo harías igual que Esther? Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que pensaría en el otro y la consecuencia, bueno, pues todo tiene consecuencias, me quedo solo, pero yo en mi interior voy a tener la tranquilidad y la paz de saber que he hecho lo correcto cuando tenía que hacerlo. Porque si no, te quedas ahí con el run run. Y si hubiese hecho, y si tal, y si no sé qué. Y eso es muchísimo peor que quedarse solo al final. Yo creo que sí. Muy regia hoy, Esther. No, Esther, iba a decir, Esther, Mari Carmen está muy en modo Esther. muy Sí. Esther. Vale, No, vamos. Es hacer lo que uno debe hacer en cada momento. Tiene su punto, ¿eh? Sí, Antonio. Porque siempre hay un precio que pagar con respecto a hacer las cosas que se tienen que hacer. No importa lo que otros piensen, sino lo que tú crees. Sí. Vamos con el tuyo, sí, bueno, para que pases también por este trago. Ya verás tú. Vale, la acción correcta es, imagínate, una situación en el trabajo, en una relación, en lo que sea, ¿vale? Decir la verdad es la acción correcta y la consecuencia es perder una oportunidad. ¿Lo harías? ¿Dirías la verdad? A ver, perder una oportunidad. Sí. A ver, yo creo que... Tan chan. Diría la verdad. Yo creo que sí. A ver, es decir, la lucha estaría. Yo creo que vivimos en la sociedad en la que vivimos y no voy a negar que pueda haber gente que lo piense. Es decir, yo pierdo la oportunidad si no digo la verdad y tal. Pero yo creo que mi conciencia también yo creo que estaría más tranquila diciendo la verdad. Ahora, eso sí, el problema de la verdad no está en decirla, sino también en cómo la dices, ¿vale? Por supuesto que si puedo tener las dos, me quedo con la oportunidad y con decir la verdad. Pero yo creo que, a ver, no me tengo por alguien... Yo soy bastante honesto, intento ser bastante honesto conmigo mismo. Entonces, diría la verdad, aunque a veces la pueda... No voy a decir alterar, pero sí decirla de una manera que no haga daño, sí, sobre todo que no haga daño.
Muy bien. Pues nada, también tenemos a Mardoqueo. Hemos completado el set. Hostia, qué buena pareja. Venga, sigamos jugando, más juegos. No, ya no hay más. Pasamos. Como cogido este se ha gustillo salido ahora. muy bien, claro, este era fácil. Nada, pues ya por terminar de cerrar, yo creo que el libro de Esther nos enseña que el llamado pues no siempre es cómodo, no es claro, porque lo hablábamos, ¿no? No tenemos muy claro cuál es nuestro llamado muchas veces o nuestro propósito y tampoco es seguro, por lo que hablábamos, ¿no? Hay muchas cosas que pueden afectar y que tenemos que dejar por el camino. Pero cuando llega el momento, es tu propia decisión, como hablaba Antonio. O sea, tu decisión no habla de tu propia fe, sino que habla de tu confianza en que Dios está en medio de todo, incluso, como hablábamos, cuando no se le ve, como pasa en el libro de Esther. Entonces, al final, es que me ha encantado esto, Antonio, yo me estoy repitiendo, pero es una cuestión de una decisión. En el momento, lo has dicho muy bonito, en el momento en que decides ya hay pérdida. Sin embargo, Dios está en medio de todo esto. Entonces, yo os quiero pedir, para finalizar, que dejéis una frase para la posteridad en este podcast. Sí, porque además, antes de que Mari Carmen diga su frase... Vas a empezar tú hoy. Vaya. Es decir, cuando Jesús dijo esto de el que quiera venir detrás de mí, tome su cruz, el que quiera. Uh-huh. El que quiera. Es decir, Dios no nos va a obligar a nada. Es decir, para que no nos entre un poco esa losa que la va a usar el enemigo seguro. Es decir, aquí la cuestión está no tanto en el pecado que puedas cometer no obedeciendo a Dios, sino en lo que te pierdes habiendo obedecido a Dios. Y el enemigo juega con eso. Entonces, yo quiero obedecer a Dios. Y ahí mi frase sería esta con respecto a la gente que nos pueda estar escuchando es, ¿tú quieres? Si tú quieres, hay lo que hubo en el caso de la historia de Esther. Hay gracia suficiente para darte las fuerzas, para que tomes la cruz, para que seas capaz de tomar las decisiones que tengas que tomar. Yo creo que hay gracia. Basta esa cosa de la voluntad tuya, decir, Señor, yo quiero agradarte, yo quiero servirte, yo quiero cumplir con mi llamado. Y te vas a dar cuenta, yo por lo menos lo he experimentado en mi vida, que al final las cosas, Él mismo va tratando conmigo, va ayudándome y voy encontrando lo que aparentemente no tengo para poder cumplir el llamado de Dios, ¿no? Y nos damos cuenta en muchos ejemplos en la Biblia que partieron de la base de un simple sí, Señor, pero ayúdame. Sí, creo, pero ayuda a mi incredulidad, dijo aquel en los evangelios. Entonces, así es que ánimo, hay gracia suficiente para cada uno de nosotros. ¿Esa es tu frase? Sí. ¿Esa es tu frase? Me ha encantado, muy bien, gracias. Mari Carmen, ¿tu frase? Muy bien, mi frase no es tan larga. No, su frase ha sido la última, porque ha sido una reflexión. Antes ha hecho un paréntesis. Ya has visto que ha lanzado la pullita. Sí, es muy larga. No, yo para cerrar, pues a lo mejor también no es una frase, es como una medio reflexión. Vale. Es que cuando reconoces cuál es tu identidad, Sí. reconoces la autoridad Sí. y reconoces que Dios está contigo, ¿no? Y como decía Esther, pues pa'lante con todo y si perezco, que perezca. Sí, ¿No? es verdad. Muy bien, Ya está. muy buena, también me ha encantado. Y yo tenía una frase preparada, pero la voy a cambiar. Ajá, vaya, Voy a ella puede cambiar. Voy a coger una idea de No pasa Antonio, nada. se la voy a copiar y la voy a usar como frase. Pero antes quiero daros a todos las gracias por habernos acompañado en este súper ratazo. Espero que hayáis disfrutado, que hayáis descubierto cosas nuevas. El detalle que nos ha contado Mari Carmen de los colores me ha encantado. Estoy deseando de volver a llegar a casa y leerme otra vez la historia mirando los colores. Interesante, sí. Gracias por acompañarnos los miércoles en esta locura de charlas que tenemos. Nosotros lo estamos disfrutando un montón, aunque Antonio a veces no quiere reconocerlo. Sabemos que le está encantando. Y yo quiero cerrar con mi frase y deciros que somos piezas de un puzzle llamado gracia. Que bueno. nos quedemos con esa idea. Sí. Y nada, nos vemos en el próximo episodio, que no sabemos si avanzaremos, retrocederemos o qué pasará, pero lo descubriremos juntos.
dale like, suscríbete si quieres seguir escuchándonos, viendo todo nuestro contenido, que tenemos un montón de reflexiones, de historias súper interesantes para escuchar. Y lo dicho, no me enrollo más. Nos vemos en el próximo programa. Chao. Muy bien.